La fe de la cual estamos hablando no solamente es creencia, sino conducta. La fe genuina es algo que hacemos nosotros. Usted puede decir, tengo fe, pero la pregunta es, ¿qué es lo que usted hace en base a esa fe que usted tiene? ¿Cuál es su andar? ¿Cuál es su caminar de fe? Debe ser mucho más que un credo, mucho más que un sistema religioso, es más que un dogma. Debido a que es fácil creer que nosotros tenemos fe en Dios, cuando en realidad estamos teniendo una fe en un sentimiento o en una creencia religiosa, es que la Biblia nos dice a nosotros que nos examinemos para ver si estamos andando realmente en la fe. Dice así la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. La fe en Dios, mis queridos hermanos y amigos, es una respuesta positiva realmente al plan de nuestro Dios, al propósito de nuestro Dios. Así que nos ayuda mucho evaluarnos a nosotros mismos para saber si nuestra vida se trata, más que nada, de complacer a Dios por medio de una fe obediente a Él. Obediente y alegre a la vez. Abraham oyó la voz de Dios. Él oyó el llamado de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Y eso es de lo que se trata, tener fe. Si Abraham se hubiera quedado simplemente complacido por haber oído la voz de Dios, si él se hubiera quedado satisfecho con aquellas palabras de Dios y se hubiera quedado adorando a Dios en el mismo lugar cada semana, como algunos creyentes hacen, pues Abraham no hubiera tenido las experiencias que él tuvo con Dios al caminar con Dios y en ese buscar deseosamente la tierra prometida. Además, nunca hubiera sido contado como uno de los hombres de fe, y mucho menos como el padre de la fe. Hubiera quedado, digamos, al final de su vida, hubiera quedado en una tumba sin nombre y totalmente olvidado. Pero su nombre fue contado, lo vemos en las Escrituras, no por los hombres, sino por Dios. Por eso es que queda escrito su nombre entre los hombres de fe. Y por esa fe es que quedó escrito no solo su nombre, sino su testimonio por siglos hasta los días de hoy. Abraham no llegó a saber en sus días quizás la grandeza de aquella fe que él había puesto en Dios, aunque Dios sí le dijo que su descendencia, una descendencia de fe, sería como la arena del mar. Todavía hoy, con su testimonio a través de las Escrituras, está ganando descendencia en aquellos que ponen esa misma clase de fe en Dios. El llamado de Dios a Abraham involucraba dos cosas muy importantes. Involucraba separación por un lado y consagración por el otro. Es decir, separación de su familia, del mundo en que él estaba, y estaba acostumbrado y adaptado a ese mundo, para ahora consagrarse y seguir a Dios y su voluntad. Dice así la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela.
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así que, miren, Abraham fue criado en un ambiente idólatra. Y a pesar de eso, cuando Dios le habló y lo llamó a salir de aquel lugar, de aquella tierra, él obedeció al Señor, respondió con fe. Hoy día hay mucha gente que confunden con emociones los dos frutos que quizás sean los más mencionados en las Sagradas Escrituras. Me refiero al amor y a la fe. Ambos frutos tienen más que ver con la acción que con los sentimientos. Y esto se confunde mucho hoy en día. Miren, si ustedes oyen muchas de las canciones cristianas hoy en día, me refiero al tema de la fe y del amor. Prácticamente la mayoría de ellos acuden más a los sentimientos y prácticamente nada al tema o al asunto de la fe en acción, en obrar, en obediencia y consagración a Dios. Cueste lo que cueste, tengamos buenos sentimientos o no tengamos lindos sentimientos, pero obedientes al Señor. La fe de Abraham se expresó en una obediencia alegre. Esto es muy importante decirlo y recalcar en esto, porque esto significa que él amaba a Dios. No es lo mismo obedecer a Dios solamente por obligación, que obedecerle a Él fielmente porque le amamos y tenemos fe en su palabra. Quiere decir que el uno hace las cosas hasta con un quejar, lo hace con un pesar, mientras que el otro lo hace con alegría y con gratitud. La verdadera fe produce obediencia alegre. Acuérdense bien de esto. Miren cómo dice la palabra de Dios en el texto de hoy. Miren, en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta fe, querido hermano y amigo, no es ciega. Esta fe no es ciega, no es sin conocimiento, porque se basa en el conocimiento de lo que Dios ha dicho, ha hablado. Esta es la fe que hace posible que usted y yo veamos la grandeza del plan de Dios y de su voluntad para nosotros. Es como si Abraham dijera: bueno, si Dios lo dijo y Él tiene un plan para mi vida, yo lo voy a seguir a Él hasta el final, porque su plan es el que cuenta, su plan es el que triunfa, y por lo tanto yo le voy a seguir. Anteriormente Abraham vivía en Harán hasta la muerte de su padre, pero cuando Dios lo llamó, él no esperó, no se demoró, sino que obedeció a Dios. Lo que quiero decir es que la mejor clase de fe no es la que pospone las cosas para luego, sino es la que actúa ahora en obediencia a Dios. No cuestiona la sabiduría de Dios, sino que obedece. Por esta razón, la obediencia de Abraham fue completa. Miren conmigo en la palabra de Dios en Génesis 12:5, que nos dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Quizás usted nunca lo ha visto de esta manera, ¿no? Pero cada desobediencia a Dios, sea directa o indirectamente, es como un insulto a la fidelidad de Dios, a la misma palabra de Dios. Si examinamos los mandamientos, todos los mandamientos de Dios son motivados por el amor de Dios hacia nosotros y contienen promesa
para bendecirnos a nosotros. Claro está que por el pecado que mora en nosotros, nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Esto lo sabemos y la Biblia lo revela. Es decir, que por eso es que vino Jesucristo a la cruz del Calvario. Y cuando la persona tiene esta clase de fe en Cristo, en su obra, en la cruz del Calvario, entonces somos perdonados de nuestros pecados y podemos practicar y vivir una vida de fe en el Señor. Y en aquello que fallemos está cubierto por esa obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. En relación, ¿verdad?, y convenio de Dios con Israel, si ustedes recuerdan, Israel tenía que expresar esa fe por medio de la obediencia. Bueno, así es verdaderamente la fe. No ha cambiado, con la excepción que tenemos ahora el poder de Jesucristo en nosotros y tenemos esa obra maravillosa que nos guía. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos hoy? Pregúntase usted si usted en estos momentos desea, quiere ser reconocido delante de Dios como un tesoro para Él. Miren cómo lo dice la Biblia. Miren cómo la fe juega un papel tan importante en nuestra vida delante de Dios. Miren cómo lo dice la palabra. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, es decir, su palabra, sus mandamientos, vosotros seréis mi especial, ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos, las Escrituras muestran históricamente que, por el contrario, la desobediencia a Dios trae sus consecuencias graves, destructivas para el hombre, sea propia, personal, individual o colectivamente. Es decir, que puede la desobediencia, alejamiento a Dios, la falta de fe, destruir una nación como hacerle daño a una iglesia en particular local. Por esto es que usted y yo, como creyentes, debemos de unirnos en oración por esta nación, para que no se aleje de Dios, para que nos humillemos y busquemos a Dios en obediencia alegre. Mis queridos hermanos, también oremos por nuestra iglesia. Y cada cual que me escucha, creyente, ore por su iglesia. No deje de hacerlo, porque hay una batalla, hay una lucha, hay una guerra espiritual. Y la oración es poderosa. Permítanme decirle en primer lugar en esta mañana, que la obediencia alegre nos da a nosotros seguridad de ser hijos de Dios. Miren, en Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios, ¿por medio de qué dice? Por la fe en Cristo Jesús. Usted no es hijo de Dios por nacimiento natural. Mucha gente cree en esto así, pero no es así. Ni por ser miembro de una iglesia ya automáticamente usted es hijo de Dios. La Biblia enseña que se es hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Miren cómo es aquel, cómo funciona esa persona que tiene esta clase de fe. Miren en primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el segundo capítulo, versículo 3 al 7, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tremendo, ¿verdad? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, la seguridad, el conocimiento de que estamos en Cristo. Dice, el que dice que permanece en él debe andar. Tiene que haber una forma de vida, una forma de caminar, como él anduvo, que nos parezcamos a Cristo. Así que los hijos de Dios son aquellos que alegremente, gozosamente obedecen y quieren obedecer y servir y seguir al Señor.
Entonces, lo otro es que, aunque es por la fe, sabemos que es por medio de la fe, la obediencia alegre es la que nos da esa seguridad, una seguridad dentro de nosotros, de que somos hijos de Dios y que nuestra fe no es falsa sino verdadera. La fe, mis queridos hermanos, o la obediencia a las Escrituras, nos deja saber que nosotros pertenecemos a Cristo. Miren cómo lo dice la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, o sea, lo que está escrito en las Escrituras, es para que usted tenga seguridad, convicción, para que usted sepa, dice, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que si usted desea obedecer al Señor y busca hacerlo cada día, usted puede dar testimonio de cómo el Señor le ayuda a usted a obedecerle. Usted tiene un testimonio para compartir con otros acerca del poderoso Dios en su vida. En segundo lugar, fíjense, la obediencia a Dios, la obediencia alegre al Señor, hace que su oración, que nuestra oración, sea una experiencia transformadora. Yo quiero mostrárselo a través de la Biblia. Primero dijimos que la fe obediente y alegre nos da seguridad de salvación, pero también ahora estamos diciendo que nos ayuda en nuestras oraciones. Dice así, y cualquier cosa o cualquiera cosa que pidiéramos, las recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Miren, en el libro de Génesis nosotros encontramos varias veces Abraham conversando con Dios. Y vemos que esa conversación entre él y Dios, pues era la forma de orar, era una oración. Cuando nosotros hablamos con Dios y escuchamos a Dios, estamos teniendo la experiencia de la oración. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escuchó la oración de Abraham porque también Abraham tenía esa clase de fe que buscaba agradar y obedecer a Dios. Hermanos, aquí en la tierra, fíjense que nosotros los padres terrenales, que somos imperfectos, somos pecadores, a veces ni sabemos bien cómo recompensar a nuestros hijos. Pero aún así, los padres que ven la obediencia de sus hijos son motivados a darle aquellas cosas que ellos nos piden y que ellos desean. Cuánto más nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial que nos ama, que es, dice la palabra, que es galardonador de los que le buscan. Cuánto más Él no quiere recompensarnos si le obedecemos. ¿Es su vida de oración un desaliento para usted? ¿Ha contestado Dios tus oraciones? ¿Encuentra usted en la oración enriquecimiento espiritual? La clave está en la clase de fe que obedece, alegremente obedece al Señor. La oración fue diseñada para la obediencia, queridos hermanos y amigos. No hay razón ni base bíblica alguna. En todas las Escrituras no encontramos que Dios diseñó la oración para que nosotros recibamos o tengamos a nuestro capricho, según nuestros deseos egoístas, todo aquello que pedimos. O sea que Dios no es una máquina expendedora que nosotros pedimos lo que queramos pedir y ya nos los tiene que dar. La oración, yo diría que la oración modelo es un guía para que entendamos que podemos aprender muchas cosas respecto a la oración a través de la oración modelo. Pero lo que quiero decir es que
nos enseña que su primordial propósito es, y así comienza la oración modelo, es santificar el nombre de Dios. Y esto no es palabras nada más. Esto es santificar el nombre de Dios, es una expresión de que esa es nuestra vida. Que estoy viviendo para santificarlo, para que su santidad sea vista en mí, para yo honrarlo a Él con mi vida, con mis hechos. Entonces lo expreso en la oración y los deseo también. Y luego pedir, claro, como vemos en la oración modelo, pedir por nuestras necesidades, también por la voluntad de Dios que se cumpla, la voluntad que es perfecta, por el avance de su reino en este mundo y finalmente que todo sea para la gloria de Dios. Así que entendamos que la fe verdadera nunca es estática, mis queridos hermanos, es activa. La fe verdadera es activa. Y que cuando nosotros oramos con fe buscamos tener parte con Dios en aquello que estamos nosotros pidiendo. No es un asunto de dame solamente, dame lo que quiero, sino de tener parte con Dios en su obra. Sea una obra de santificación en nuestra vida, de vencer las tentaciones, sea un asunto de servir al Señor, sea de pasar por algunas pruebas con la paciencia que necesitamos esperando la victoria del Señor. Es decir, la oración de fe no nos aleja de Dios esperando recibir bendiciones, todo lo contrario, nos acerca a Dios para tener parte con Él en su gran obra. Si el que ora no quiere tener parte con Él, no desea sacrificarse o tener parte en esta batalla con Dios, mis queridos hermanos, simplemente ora en la carne y no en el Espíritu. Y es por eso por lo que sin obediencia a Dios las oraciones no pasan del techo, no tienen ninguna efectividad. Es como si un hijo le dijera a su padre: papá, yo quiero que me des dinero, yo quiero que me des para mi sostén, yo quiero que me des todas estas cosas que yo quiero, dame esto, dame aquello, pero yo no quiero nada que ver con tus asuntos. Yo no quiero tener que obedecerte, yo no quiero realmente tener nada que ver con las cosas tuyas. Bueno, así muchos hacen en sus oraciones, esa es su actitud delante de Dios. Por lo tanto, es importante pensar en la obediencia, en la consagración a Dios. La oración es para el bienestar de nuestra alma y el avance del reino. Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que la fe obediente y alegre nos da seguridad, nos demuestra que somos hijos de Dios. Lo segundo que hemos visto es que nos hace que la oración sea efectiva. Y tercer lugar, finalmente, la fe obediente y alegre prueba que nosotros amamos a Dios. Fíjense cuánta gente hay que dicen que aman a Dios. Bueno, por eso hay que examinarse a la luz de las Escrituras. Jesús le señaló a sus discípulos, que el amor era la motivación, digamos, más elevada, más grande, y es la base de la obediencia, o debe ser la base de la obediencia a Dios. Miren conmigo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Si me amáis y guardad mis mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente tú me amas, tú guardas, tú obedeces mis mandamientos. Y miren este otro, dice: vosotros sois mis amigos. ¿Quiénes son amigos de Jesús? Dice: si hacéis lo que yo os mando. Así que, hermanos, la obediencia prueba ese amor a Dios. No hay sustituto para la obediencia a Dios. Es decir, que las palabras de nuestros labios son palabras vacías si no le obedecemos por amor. Miren, Jesús dijo, en su palabra dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia da testimonio a otros de nuestro amor hacia Dios. Cada hijo de Dios debe llevar en sí el testimonio de la gracia de Dios que demuestra fe y obediencia, y una fe obediente alegre al Señor. Los inconversos necesitan, precisamente el mundo necesita ver en nosotros ese testimonio del amor nuestro hacia Dios y el amor entre nosotros los creyentes, para que sepan que Jesús es aquel quien dijo que es. La obediencia alegre, la obediencia que es alegre y continua, es un testimonio muy poderoso en la vida del creyente. Permítame concluir, mi querido hermano. Dios bendiga a nuestra iglesia con esta clase de fe. Dios bendiga a cada creyente, a cada persona que me está escuchando, con esta clase de fe y de sabiduría, que entiende que todos los mandamientos de Dios son motivados por su amor divino y para nuestro bien. Aquellos que oyen, que escuchan su palabra, que la consideran, que la siguen con fe en Dios, estos son los que buscan obedecer a Dios y lo hacen con alegría. Abraham fue llamado a caminar por mucho tiempo por un desierto sin saber de antemano a dónde iba. Dios le dio una orden y él la siguió, la obedeció y confió en que Dios le iba a guiar por todo el camino hasta aquel lugar, la tierra prometida. Dios tiene un propósito con tu vida y te llama hoy a seguirle y a obedecerle con fe y amor. Sus caminos pueden parecer duros, en ocasiones y difíciles, pero al final siempre son de bendición. Que el Señor te bendiga.